Seguimos en Salud Hoy, cambiamos de tema y vamos a hablar sobre una técnica que aquí en el Uruguay, para nosotros, para muchos, es nueva. Se llama ozonoterapia. Para ello hemos invitado a la doctora Marta Ferrari, doctora en medicina, tiene un posgrado en psiquiatría de formación psicoterapeuta, también tiene una formación en medicina natural en esta técnica ozonoterapia de la cual vamos a estar hablando y una maestría de la Universidad Favaloro en Argentina sobre psiconeuroinmunoendocrinología. Pero con todo esto, estos posgrados que tiene, doctora, toda esta información, queremos hablar sobre la ozonoterapia. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Usted me decía que, si bien para nosotros, para el Uruguay, es una técnica relativamente muy nueva, es de muchísimos años atrás, que se viene aplicando en otros lugares y que fue bajando. Sí, el origen es Alemania. Se ha descubierto la acción del ozono en el área terapéutica, pero primero fue descubierta por un químico, von Siemens, que es casi como el tatarabuelo de la familia Siemens, de los grandes aparatos científicos de hoy. Descubre la acción del ozono en 1840 y es en 1850 que comienza la acción. Primero es una visión química, la purificación de las aguas y el aire, pero luego vieron las virtudes que tenía el ozono, primero como desinfectante y lo aplicaron en la Segunda Guerra Mundial, ya que no existían los antibióticos. Luego se sigue investigando y se va expandiendo la acción del ozono a través de un aparato que imita la naturaleza. Nosotros tenemos ahora unos aparatos muy pequeños que ustedes van a ver. El oxígeno pasa al aparato y el aparato produce esa descarga de alto voltaje y produce entonces el O3, que es el ozono. Es decir, nosotros hablamos de algo puramente natural, sin efectos secundarios y sin ninguna contradicción con los efectos en las personas. No genera alergia, no genera nada. Al contrario, todo lo que puede generar es positivo. Entra el oxígeno, que en su fórmula es O2, 2 átomos de oxígeno, y por descarga de alto voltaje da O3. Esto ha generado en el mundo una gran revolución, porque al día de hoy, después de años de investigación, de estudio, se ve cómo actúa en las hernias de disco, sí, cómo cura las hernias de disco, y hoy por hoy en España, en Italia, Francia, Inglaterra, Suiza, en Cuba, que hay un hospital, en Estados Unidos, según en distintos estados, en Argentina, en distintos países de América, se trabaja con el ozono directamente. El ozono entonces... ¿Qué viene a ser? Eso, ¿qué viene a ser la acción de los...? ¿Qué viene a ser? ¿Es un gas que es para explicarle a las personas que no entienden, que no saben lo que es? Sí, el ozono es un gas. Es un gas que tiene 3 átomos de oxígeno. Y que esto, que parece tan simple, tiene una acción maravillosa porque es analgésico, antiinflamatorio, desinfectante, elimina radicales libres, hiperoxigena los tejidos dañados por falta de oxígeno y genera un cambio en la textura del tejido que hoy por hoy se habla de rejuvenecimiento. ¿Y dónde se obtiene ese ozono? De este aparato, que ustedes van a ver ahora las tomas, que muestra cómo del oxígeno, del balón de oxígeno, pasa a un aparato que imita el sol, descarga la descarga eléctrica es como la descarga solar, sí, y genera una unión de los átomos en 3. Esos 3 átomos unidos diferentes hacen un gas insaturado que dona átomos y que actúa en forma muy distinta. Esta es la investigación al día de hoy. ¿Qué similitud tiene con el ozono a los cuales estamos acostumbrados nosotros a escuchar, la capa de la atmósfera, el ozono, que hoy por hoy está dañado en algunas zonas? Ahí está. ¿Qué viene a ser lo mismo? Lo mismo. Fíjate qué inteligentes y qué observadores, porque estos inventos surgen de la observación. Los alemanes notaban que la gente mejoraba después de las tormentas con descargas de rayos o que cuando iban a las cascadas, que era muy común en la Alemania, eran lugares de cascadas y verdes, y que la gente salía mejor. ¿Y qué era? ¿Era el agua? ¿Qué era lo que había? Había un cambio atmosférico. Ese cambio atmosférico se empezó a observar y a investigar. Y
la capa de ozono se forma por el oxígeno que emana de los árboles que producen y el sol que hace la descarga. Son 10.000 kilómetros compactados que con frío se mantienen unidos. Pero ¿qué pasa? El calentamiento global calienta desde abajo y rompe la estructura, que es una estructura dinámica. El ozono es un gas dinámico. En química, un gas dinámico capaz de donar átomos se llama gas alotrópico, porque no tiene un enlace fuerte. Y con el cambio de frío y calor dona el átomo, dona ese átomo. Y eso es lo que hace este aparato. Y hace aparato y hace que esto entra en el organismo. Fíjate que nosotros hacemos inyecciones subcutáneas tan sencillas, tan fáciles. Sin embargo, lo hacemos subcutáneo, ¿por qué? Porque con el calor del cuerpo ya empiezan a soltarse los átomos y ya empieza la acción del ozono. Lo que me contabas, ¿no? Que llegan muchos pacientes a consultarte, ¿no? Pacientes que hay médicos que ya no saben qué hacer con ellos, que no saben, que ya no quieren saber más nada, y que van a ti y comienzan a tener una mejoría. ¿Cómo se da esto? Bueno, mira, por ese tratamiento. Por el tratamiento, pero porque también tenemos una visión integradora del ser. Mi formación, que por eso destacamos las diferentes formaciones que he tenido, me permiten ver al paciente en forma íntegra, lo físico, lo emocional, lo mental, lo energético, lo espiritual. Nunca nada está fuera del ser. Entonces tenemos una hora en que vamos a hablar de quién es él. ¿Cómo llegó a enfermarse? ¿Qué cosas hizo o qué cosas no hizo? Yo recibo siempre pacientes crónicos que tienen enfermedades largas, de sufrimiento largo y que por lo tanto primero tenemos que hacer como una primera etapa de desintoxicación donde hablamos de una corrección alimentaria, de corrección de hábitos y hasta de una visión de su vida un poquito distinta a la que lo llevó a enfermar. A partir de ahí les convoco a que una parte la hago yo y otra parte la va a hacer él. El ozono no es un remedio, el ozono es un tratamiento que te invita a cambiar el proceso de funciones. Por eso todo lo que hacemos mejora la forma de dormir, el estrés crónico, restos de adherencias en pacientes que han tenido multioperaciones, enfermedades a personas inmunodeprimidas, la fibromialgia es un éxito, viven sin dolor, trabajan normal. ¿Con eso ya has aplicado esta técnica? Sí, yo hace 13 años que instalé en Uruguay en el año 2000 el ozono y 3 años en la ciudad de Colonia y ahora empezamos aquí en Maldonado y la fibromialgia, los pacientes al mes están viviendo normal, trabajando normal, no teniendo dolor. Sin duda son 2 a 3 meses, muchas veces porque hacemos 1 o 2 veces por semana el tratamiento y esto hace que el paciente que viene lleva años sufriendo. Así como las cefaleas crónicas. Tengo pacientes que con 7 o con 4 años, yo los tuve a los 40 o 45 como paciente, les llevó 6 meses, pero en 6 meses yo los vuelvo a llamar y el paciente me dice, bueno, yo no tengo cabeza, ya no tengo más cabeza. Entonces, hay cantidad de cosas que necesitan un proceso de cambio. Decimos que el ozono rejuvenece la función celular, rejuvenece los tejidos, los mejora porque entra dentro de las células. Entonces, hasta para el envejecimiento también. Y si no estamos enfermos y queremos mejorar nuestra vitalidad y queremos mejorar nuestro aspecto y nuestros tejidos, también el ozono es la herramienta. ¿Y tiene contraindicaciones, doctora? No, no tiene ninguna contraindicación. La única cosa con la que sí pedimos en pacientes crónicos, sobre todo, ¿no? Los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes a veces tienen un poco de anemia. Entonces, si la anemia es importante, nosotros no podemos hacer ozono, no porque le afecte el ozono, sino porque el transportador que tenemos es el glóbulo rojo. Nosotros después les voy a mostrar algunas fotos donde el glóbulo rojo, en vez de ser redondito, está como una monedita achatado por la falta de oxígeno y el sufrimiento crónico. Esto se une, por ejemplo, a los pacientes que tienen EPOC, a los pacientes que tienen dificultad para la respiración. No es que cure eso, pero mejora la oxigenación porque tienen calidad de oxigenación pésima, ¿no? Entonces, estas enfermedades son exitosas en todos, inmediatamente en todas las enfermedades de columna.
en todos los trastornos de pinzamientos. Si hablamos de tendinitis que no son crónicas, en 3 sesiones las tendinitis se mejoran. En las hernias de disco necesitamos 10. Da un poco más de tiempo, pero también... Sí, porque además yo no recibo una persona que recién empezó con el sufrimiento, fue al médico, después se toma analgésico, pues le hicieron placa y finalmente llegó la tomografía para el diagnóstico. Hacemos una pausa y en el próximo bloque vamos a hablar un poquito más detallado acerca de qué consta ese tratamiento. Muy bien. Sobre lo que haces en tu clínica, cómo es la terapia y además, bueno, más detallecitos sobre lo que es la ozonoterapia. ¿Le parece? Perfecto, sí. Hacemos una pausa y ya regresamos.